Durante el transcurso de la historia en el continente europeo, dos relacionadas e históricas repúblicas han estado en varios conflictos y desacuerdos por temas que abarcan en sus relaciones como naciones. Estas naciones exsoviéticas en la actualidad han sacado a la luz sus desacuerdos y reclamaciones por distintos temas que han venido influyendo durante toda su historia. Rusia y Ucrania, dos naciones que formaron parte de la antigua llamada Unión Soviética, desde siglos antiguos han tenido lados que las unen como naciones hermanas, pero durante ha pasado el tiempo esto se ha ido alejando cada vez más, lo cual ha provocado en la actualidad un conflicto bélico por parte de Rusia hacia Ucrania, el cual hasta la fecha se encuentra en curso. Por eso, para explicarte todas las razones que llevaron hasta este punto a estas dos naciones, he preparado el siguiente video donde te aclaro el conflicto en base a las razones más obvias y de las que casi todos se preguntan. Es por eso que en este video Yora el Curioso se preparó para presentarte 5 razones por las que Ucrania es invadida por Rusia. Para entrar a las razones principales del conflicto, te voy a explicar 2 puntos muy claros que abarcan en la cercanía de estas dos naciones y que te van a ayudar a entender así lo que pasa en la actualidad. Relaciones históricas entre Rusia y Ucrania. La Federación de Rusia y el soberano Estado de Europa Oriental Ucrania han tenido desde décadas atrás varias cercanías y relaciones que han sido reformadas durante ha pasado el tiempo. Regresando el tiempo entre los siglos 9 al 13, el Estado ucraniano actual tuvo una asociación con la llamada Rus de Kiev, una federación de tribus que constituyen un grupo étnico mayoritario en Rusia, Ucrania y Bielorrusia, los cuales son llamados como eslavos orientales. Esta federación fue muy poderosa ya que su extensión se daba desde el norte del mar Báltico hasta el sur del mar Negro, pero tras varias caídas por principalmente factores económicos, esta federación se debilitó y tuvo su final definitivo en una invasión mongola en el año 1240. Mediante esto, Rusia y Ucrania en la actualidad junto con Bielorrusia reclaman y aceptan a esta federación como el factor que dio origen y creación a sus lazos y relaciones culturales, lo cual da una cercanía entre Rusia y Ucrania en términos culturales. Otro factor importante entre sus relaciones es la que establecieron a nivel diplomático tras la creación de la Unión Soviética en 1922. Con esta, ambas naciones formaron parte bajo repúblicas socialistas soviéticas, las cuales llevaron el nombre por parte de Rusia como República Socialista Federativa Soviética de Rusia y por parte de Ucrania República Socialista Soviética de Ucrania, pero tras la disolución de la Unión Soviética pasaron a ser naciones independientes. La actual tensión. Recientemente, en el año 2022, el gobierno ruso, comandado principalmente por Vladimir Putin, ha ordenado un movimiento especial de su ejército ruso contra Ucrania. Esto sin duda alguna se ha señalado por varias naciones del mundo como un símbolo de invasión, en la cual los bombardeos, muertos, heridos y daños ya se están haciendo presentes en lo que va desde el actual mes de febrero. La Federación Rusa ha accionado y atacado con poder militar a Ucrania desde el 23 de febrero del año en curso. Esta invasión ha puesto a todo el mundo al pendiente del desarrollo del conflicto, lo cual ha llevado a grandes naciones del mundo como Estados Unidos a pensar en qué acciones y medidas tomar para enfrentar este acto. Algunas medidas que ya salieron a la luz son las que ha tomado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El presidente declaró la ley marcial en Ucrania, la cual consiste en un estado que otorga el poder a las instituciones militares, en este caso al ejército ucraniano, con el objetivo de contrarrestar y manejar los más extremos escenarios que afectan al país actualmente. Por otro lado, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha sancionado a Rusia con múltiples sanciones económicas y ha condenado la invasión como un ataque injusto de Rusia. Sin embargo, por la gran locura que se ha desatado entre estas dos naciones en los últimos días, las teorías y noticias que explican sobre el significado y razones por las que Rusia ha tomado estas decisiones han sido muchas, pero de las que más se hablan son de las siguientes. Número 5. La causa del Euromaidán. Para lograr llegar a los puntos exactos del conflicto entre Rusia y Ucrania hay que tomar un
periodo de tiempo donde se dieron varias manifestaciones y disturbios de caracteres heterógenos con principios europeístas y nacionalistas en Ucrania, el cual se reconoce por el mundo como el Euromaidán o Revolución de la Dignidad. Estas manifestaciones y disturbios acompañadas de reclamaciones tuvieron inicio mediante distintas causas y elementos, como principalmente por los rasgos del carácter de países europeos que comparten soberanías nacionalistas, con un modelo de organización llamado europeísta. El comienzo de las protestas comenzaría cuando varios estudiantes universitarios y posteriormente varias personas de la población nativa de Ucrania se encontraran descontentas con las políticas económico-sociales gestionadas por el Partido de las Regiones, comandado por Víktor Yanukovych, el cual gobernó desde el 2010 hasta el 2014 el país de Ucrania. Para explicar el descontento provocado por la gestión del expresidente Yanukovych hay que tomar en cuenta el mayor factor, el cual se dio el 20 de noviembre del 2013. Ese mismo día el expresidente suspendió su firma de un tipo de acuerdo de asociación de libre comercio con la Unión Europea. Esto bastó para que las protestas comenzaran un día después en la noche, el 21 de noviembre en la capital Kiev. Gran parte de la población miró con malos ojos la negación al acuerdo, ya que para ellos ser miembro de la Unión Europea traería grandes beneficios a Ucrania, pero por la negación al tratado provocada por Rusia todo el pueblo se encontró descontento. Rusia se interpuso entre la firma al tratado porque no permitiría que Ucrania se volviera un país donde se observara la influencia de la Unión Europea, y por ello presionó a Yanukovych para que no cayera y diera su firma al acuerdo. Rusia, tras hacer esto, le prometió recompensas económicas al expresidente ucraniano, pero eso no terminó con las manifestaciones que dejaron a más de 200 muertos y la salida de Yanukovych de Ucrania hacia Moscú, Rusia. Sin duda alguna, esta salida solo sirvió en Ucrania para alterar la situación, porque desde ese entonces se inició una crisis por toda la población en el país. Número 4. Posible acercamiento de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN. Tras ya haberse ocasionado el conflicto entre parte de la población y el gobierno en Ucrania por la negación al acuerdo que permitiría a Ucrania formar parte de la Unión Europea, por principalmente las influencias rusas hacia el expresidente ucraniano Yanukovych. Esto sin duda alguna tiene mucho que ver en el actual conflicto en Ucrania, ya que sirve como otra base para entender lo sucedido en el 2022. A partir de noviembre del 2013, en Ucrania la población se dividió étnicamente y lingüísticamente, con un 70% de ucranianos de habla ucraniana y otro 30% étnicamente identificados como rusos con lengua rusa, separación que actualmente se vive en el país. Esto ha provocado por parte del 70% una rotunda negación y disgusto inmediato a toda influencia de Rusia hacia Ucrania, ya que para ellos su país es independiente y se le es mejor hacer acuerdos con la Unión Europea. Por otra parte, el otro 30% de la población quiere y acepta que Ucrania forme parte a todas las asociaciones que vengan de Rusia. Por ello, a esta parte de la población se les denomina como prorrusos. Rusia a toda costa no permitirá que Ucrania forme parte de la Unión Europea y mucho menos de la OTAN, según así lo ha demostrado, ya que a esto lo considera como un gran peligro para su población y para la misma Ucrania. El país ruso ha reconocido a Ucrania por sus historias como un país hermano, lo cual ha sido bien visto por el 30% de los prorrusos, pero por otra parte el 70% no acepta esto porque afirman que Ucrania es un país soberano e independiente, que tiene que unirse a quien mejor convenga, en este caso la Unión Europea. Pero ¿cuál es el punto específico por el cual Rusia no quiere que Ucrania se una a la Unión Europea? Rusia desde el 2013 ha hecho todo lo posible para que Ucrania no se una a la Unión Europea, porque para los rusos la posición en la que se sitúa Ucrania significa un punto muy estratégico que tiene que estar a todo su favor para el control de una red de gasoductos. Esto también ha sido algo muy deseado por la Unión Europea. Esta red de gasoductos que se ubica en Ucrania surte a gran parte del continente europeo de gas ruso, pero también de gas proveniente de países de Oriente Medio. Este recurso es muy importante por su aporte a la energía europea y por ello Rusia quiere ser el mayor
el controlador de este. Ahora, ¿por qué Rusia no quiere que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN? Otro de los puntos por los que el gobierno ruso de Putin ha invadido y puesto en contra de las decisiones del gobierno de Ucrania, ahora gobernado por Volodymyr Zelensky, es por su acercamiento y posible disposición a formar parte de la OTAN, organización que para Rusia presenta una gran amenaza por la intención de expandirse en países exsoviéticos y por las amenazas que esto puede presentar hacia sus fronteras. Rusia en 1997 firmó un acuerdo con OTAN donde ninguno se odiaba, pero para Rusia la posible unión de otras repúblicas exsoviéticas a la OTAN significó un gran disgusto, aparte de los que tuvo en 1999 y 2004 con uniones a la OTAN de países exsoviéticos como por ejemplo Polonia. Número 3. Adhesión de Crimea a Rusia. Siguiendo con los problemas entre las repúblicas de Ucrania y Rusia, entra también una adhesión que se dio Rusia de una ciudad perteneciente a Ucrania en tiempos de la Unión Soviética. Para entender lo que pasó en este problema hay que regresar a la primera mitad del siglo XX, cuando el territorio ucraniano se encontraba repartido. Este territorio en toda su zona oriental en tiempos de la Revolución Rusa en 1917, cuando Ucrania formaba parte del Imperio Ruso, era principalmente comandado por los rusos y pasó a llamarse República Socialista Soviética de Ucrania cuando ya estaba establecida la Unión Soviética en 1922. En ese mismo tiempo, la zona occidental de Ucrania se encontraba apoderada por Polonia. Pero tras una repartición de territorio durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial entre 1939 a 1945, la zona bajo mando polaco y otras regiones colindantes pasaron a tomar parte de la entonces República Soviética de Ucrania. Esta república en ese entonces soviética en sus inicios no tomó en cuenta una península ubicada en el este de Europa, exactamente en la costa del norte del Mar Negro, la cual se conoce como Crimea. Esta península del este europeo significa una estrategia región para Rusia, por diferentes beneficios como el paso de su flota militar hacia el Mar Negro y de este al Mar Mediterráneo. La reclamación de la región de Crimea durante ha pasado el tiempo ha sido reclamada tanto por Rusia y Ucrania. En un inicio el Imperio Ruso conquistó la península en 1774 en la guerra turco-rusa y la incorporó al Kanato de Crimea para que ésta se integrara al imperio en 1783, pero en el pasar del tiempo en la era de la Unión Soviética en 1954, tras la decisión de Nikita Khrushchev, líder de la Unión, se hizo un traspaso de la región de Crimea de la Rusia soviética a la Ucrania soviética. Pero tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania se independizó y tuvo una buena relación inicial con Rusia, la cual duró hasta el 2014 tras el Euromaidán. En el 2014, en el desarrollo de los conflictos entre los grupos armados de Rusia y Ucrania, los prorrusos tomaron instituciones de Crimea para invocar la independencia de la zona. Esta se dio por la aprobación de Rusia y pasó a ser independiente, solo por facto de Rusia, y pasó a formar parte así de la misma. En la actualidad, Ucrania y Rusia siguen en la disputa del territorio, ya que Ucrania lo reclama como parte de su territorio por el traspaso hecho en tiempos de la Unión Soviética, y Rusia lo reclama por los múltiples beneficios que le permite y porque también la reclama como territorio propio. Número 2. La Guerra del Donbass. La Guerra del Donbass, o también conocida como la Guerra al Este de Ucrania, fue una guerra que sucedió en las regiones del este de Ucrania, conocidas como Donetsk y Luhansk, a partir del 6 de abril del 2014. La serie de enfrentamientos que iniciaron con esta guerra se dieron como reacción contraria al Euromaidán, los cuales se iniciaron tras las protestas prorrusas en Ucrania intensificadas por la adhesión de Crimea a Rusia. Un mes después de la adhesión de Crimea a Rusia, varias fuerzas prorrusas tomaron varias localidades en las zonas del este de Ucrania. Por ello, se inició una serie de enfrentamientos armados entre prorrusos y soldados del ejército ucraniano. Todo esto desde el 2014 hasta la actualidad. Los enfrentamientos significaron una gran influencia prorrusa en la región conocida como el Donbass. Por ello, el 11 de mayo del 2014 se declararon independientes las repúblicas populares de Lugansk
Lugansk y Donetsk, pero todo esto solo ha sido reconocido por Rusia, no internacionalmente. Sin embargo, estas independencias causaron fuertes enfrentamientos armados entre más grupos europeístas, prorrusos y separatistas. En la actualidad, la OTAN ha acusado a Rusia de apoyar militarmente a los separatistas, pero los rusos han declarado todo esto como una simple mentira. Desde el 2014 hasta la actualidad, varias naciones en Europa han propuesto la paz en la zona, con varias medidas para buscar calmar dichos conflictos, pero nada ha funcionado. En la actualidad, el fuego no para en las repúblicas al este de Ucrania, por ello las muertes y víctimas se siguen haciendo presentes. Estados Unidos y la misma Unión Europea acusan a Rusia de ser el único culpable del inicio y desarrollo de este conflicto, y Rusia ha acusado al actual gobierno de Ucrania como un criminal junto con sus integrantes y ciudadanos. Por ello, dicho conflicto entre prorrusos y ucranianos sigue en la actualidad por la falta de un acuerdo definitivo. Número 1. Crisis del 2021 al 2022. En el actual año 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania, todos estos puntos unidos forman una gran razón para explicar todo lo que ha acontecido entre estas dos naciones en la actualidad. En el 2022, la crisis ruso-ucraniana que se vive inició entre marzo y abril del 2021, todo iniciado por las mismas anteriores razones. Rusia en dicha fecha del 2021 reunió alrededor de 100.000 soldados con equipo militar a las cercanías de su frontera con Ucrania. Esto se declaró como una gran movilización militar rusa que no se daba desde el 2014 en la zona. Rápidamente, las alertas de invasión por parte de Rusia hacia Ucrania se expandieron internacionalmente. La movilización contenía equipo pesado como misiles y armas pesadas, pero en julio del 2021 fueron retirados parcialmente. La crisis en noviembre del 2021 se reiteró y la misma cantidad de soldados se volvieron a desplazar hacia la frontera. Esta crisis fue derivada prolongadamente por las disputas en el 2014 entre ambos bandos. Se dice que Rusia presentó tratados de seguridad a la OTAN, que incluían una promesa jurídica vinculada a que Ucrania no formara parte de la OTAN, y que hubiera una reducción significativa de tropas de la OTAN en establecimientos de Europa del Este. Si esto no se cumplía en su totalidad, Rusia amenazaría con una respuesta militar. Sin embargo, la OTAN rechazó las solicitudes y Estados Unidos advirtió a Rusia con sanciones en caso de introducirse a Ucrania. A este punto, aparte de estas negaciones, la invasión rusa en 2022 hacia Ucrania también se centró en la disputa en curso en el Donbass, la cual no paró desde el 2014. Rusia, por esto, desplegó tropas en el Donbass. A pesar de lo dicho, Rusia antes reconoció independiente a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, las cuales componen al Donbass para centrarlas en este sitio para que no fuese considerada como una invasión en el inicio. Este despliegue de tropas fue interpretado como la retirada de Rusia del Protocolo de Minsk, un tipo de acuerdo para poner fin a la guerra en el Donbass. Rusia, el 22 de febrero del 2022, tras comunicados del presidente Putin, afirmó que los acuerdos de Minsk ya no eran válidos. Por ello, el mismo día el Consejo de la Federación autorizó el uso de la fuerza militar de Rusia hacia Ucrania, y fue así como el 24 de febrero Vladimir Putin anunció la operación especial militar de Rusia sobre Ucrania en el Donbass, y fue así como se dio el inicio a la invasión actual que ha dejado varios muertos, heridos y caos por toda Ucrania. Sin embargo, este video se centra en explicar los puntos que más han salido a la luz como los principales responsables del conflicto entre estas dos naciones exsoviéticas, pero no se descarta que hayan otras acusaciones y razones propuestas por los dos bandos de otras posibles razones del conflicto que actualmente se vive en el territorio ucraniano. Espero que en este video hayas encontrado todas las respuestas a todas las preguntas que te hacías del actual conflicto que se vive entre estas dos naciones. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Yo, el Curioso, te mando un saludo y te invito a que te suscribas a este canal y le des like al video. Recuerda que si te gustan las cosas asombrosas y extrañas del mundo, en este canal las encontrarás. Hasta el próximo video.